nunca sabemos qué puede ocurrir. Vamos al libro de Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Los que no han hecho devocional hoy van a hacer un devocional. Vamos a leer 14 versículos seguidos. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del maravilloso Espíritu Santo. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo. Bueno, voy a leerlo en la nueva traducción viviente. Ponme desde el 1, por favor, es que recordé que lo había buscado de otra manera. Dice: más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Y ellos dijeron: nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: ¿es el Señor? Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. ¡Qué rico! Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Habían 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Y es que cuando Dios da provisión, lo da en grande. Aleluya. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Pues todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado, porque Jesús no vino a ser servido, vino a servir a los demás. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén. Toma tu asiento. Aleluya. Yo sé que muchos están pensando: nos va a hablar de la prosperidad de los peces, dinero. No, que se equivoca. Le voy a hablar de algo más profundo todavía: de talones bancarios. No, que va, broma. Yo no sé si ustedes en algún momento de sus vidas se sintieron estancados, se sintieron como congelados en su vida, ¿no? Como si su vida se hubiera quedado paralizada. Y de alguna manera no veías con claridad tu futuro, no veías con claridad los pasos que habías de seguir. No sabías qué decisión tomar, si a la derecha, a la izquierda, a la recto, hacia atrás. No sabías qué decisión tomar, no sabías bien a quién pedirle consejo, con quién acercarte, no sabías bien, intentabas cosas por tus propios medios y que nada funcionaba. Estabas desorientado, sin saber qué rumbo coger, hacia dónde manejar. Quizás estabas en un momento de incertidumbre, congelado en el tiempo. Las puertas pensando que se te iban a abrir, pero las puertas no se te abrían. Y sin ver un camino hacia adelante, bloqueado espiritualmente, físicamente, con una congelación en tu vida. Y muchos desde el año 2020 que apareció esta pandemia,
aquí en la tierra, a nivel mundial, hasta el año 2022 aproximadamente, muchas iglesias, muchos pastores, muchos líderes, mucha gente cristiana se sintió estancada. Se sintió que no sabía por dónde avanzar. No sabían si abrir o no abrir. No sabían si seguir en la iglesia o no seguir en la iglesia. No sabían el rumbo a tomar en su vida. Y hay personas aquí, en este momento, que por causa de la pandemia del año 2020 perdieron negocios, perdieron inversiones, perdieron seres queridos, algunos murieron. La incertidumbre, el dolor, las circunstancias que atravesaron, los bloquearon y te llevó a no moverte, a quedarte paralizado, a quedarte estático, sin saber qué decisión tomar, sin saber qué camino coger para tu vida. Y nuestra naturaleza humana como seres humanos, cuando nos sentimos así muchas veces es, pues si no podemos avanzar por lo que estamos viviendo, se nos hace muy fácil volver a lo conocido. Cuando no es fácil lo que estamos viviendo, el trabajo que estamos realizando, pues es como, bueno, vuelvo al pasado, al trabajo que tenía, al proceso que vivía y eso ya lo conozco. Vuelvo al lugar donde empezó todo y seguro que ahí encaminamos porque en aquel momento funcionaba y ahora en mi proceso no está funcionando. Es como que volvemos a nuestra zona de confort, a nuestro hábitat que conocemos y tenemos claro que aquello más o menos funcionaba. Volver a nuestro pasado, en pocas palabras. Y es exactamente lo que en esta historia está haciendo Pedro y algunos de los discípulos en este pasaje que hemos leído. El que caminó con ellos por 3 años y medio ya no estaba. Jesús, que era la persona que los enseñó, que los sacó de lugares y caminó con ellos durante 3 años y medio, ya no estaba. Jesús había ido. El que los enseñó, el que los incluyó a ellos a hacer los milagros, a orar por enfermos, a ver la provisión como venía del cielo, ese ya no estaba, ya se había ido. El que los incluyó a ellos en las sanidades de enfermos, en la restauración de los quebrantados, el levantar a la gente que estaba caída, el perdonar a gente pecadora, resucitar a gente muerta, el que los enseñó de la venida del reino de los cielos, el que enseñaba que volvería a venir a por su gente, a por su iglesia, el que les prometió que iba a estar con ellos hasta el fin del mundo, de repente ya no estaba. Se había marchado, los había dejado por cumplir con lo que estaba establecido por Dios. Y los discípulos durante este tiempo, el hombre que ya no está, que fue crucificado en la cruz del Calvario, en esos 3 años y medio que caminaba con el Señor, ellos no captaron el mensaje en su totalidad. Habiendo estado andando con Jesús, habiendo vivido todas las circunstancias que Jesús había manifestado, no habían captado el mensaje en su totalidad. No entendían lo que estaba sucediendo. No entendían. Y yo pregunto, ¿cómo puede ser que el que nos dijo, yo me imagino a ellos, ¿no? Haciendo esta pregunta, ¿cómo puede ser que el que nos dijo que era el Hijo de Dios fue derrotado por los romanos, por los judíos, por los poderes del enemigo, y el que dijo que siempre va a estar con nosotros ya no está a nuestro lado? A esa pregunta pasaría por su cabeza. Y ellos estaban lamentándose de luto, la muerte de Jesús. Estaban como de luto, ahí pensando por qué Jesús murió, nos dejó, nos abandonó, ¿qué hacemos? Y sin un rumbo en su vida, ellos te estaban teniendo en ese momento. Entonces, ¿qué hicieron? Como estaban desorientados, volvieron a la zona de confort. Volvieron al lugar de donde habían salido, al lugar que ellos conocían bien, aquel lugar que ellos habían tratado y sabían perfectamente cómo funcionaba. Volver al mismo lugar de donde Jesús los llamó y les dijo: sígame a mí. Ellos volvieron a ese lugar y es ahí, y así es
nuestra vida de muchos de nosotros, muchas veces, de los que estamos aquí. Cuando nos vemos un camino, no vemos un camino hacia adelante, que lo vemos difícil, complicado, por lo que enfrentamos, a veces por enfermedad, a veces por la crisis económica, a veces por la distancia, a veces por tantas cosas que surgen a nuestro alrededor, se nos hace muy fácil volver a nuestro pasado. Se nos hace muy fácil volver al lugar de donde salimos. Y voy a hacer un paréntesis, hermanos, sobre todo aquellos que no sois de España. Si usted Dios le sacó de su casa, no es para que usted esté pensando en volver a su casa. Si Dios le sacó de su casa, de un país lejano, a esta tierra, no es para que en el proceso que usted está viviendo en este momento piense en volver a la casa. Porque hay un propósito que Dios escribió en los cielos para la vida de cada uno de los que estamos aquí. Y si hoy está usted aquí en España, en Valencia, en Torrente exclusivamente, no es para que usted esté llorando, es para que usted esté clamando y teniendo fe de que el Dios de los cielos va a proveer toda la necesidad que puso en usted. Porque Él no es mentiroso, Él no le ha engañado, Él no le ha dicho no puedo contigo. Simplemente está permitiendo que pases por un proceso y se muestre tu fe para que no retrocedas para atrás. ¿Cuántos creen lo que estoy diciendo? Aleluya. Así que Pedro y los discípulos se sintieron como si sus vidas se hubieran congelado en ese momento. Cristo murió, lo metieron en el sepulcro, pero dice la lectura que ya era la tercera vez, pero ellos 3 veces se había presentado Jesús ya con esta a los discípulos, porque es que hay veces que Dios se tiene que manifestar muchas veces y seguimos siendo cabeza cuadradas. 3 veces dijo la Escritura, pero ellos seguían en el lugar de donde salieron. En ellos no había un camino hacia adelante. En medio de esa incertidumbre había un bloqueo en sus vidas. Y Pedro se olvidó que Jesús, en el libro de Mateo capítulo 4, le dijo, a ver si me lo pone por acá, versículo 18. Vamos, secretario, acá. Dice, cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón también llamado Pedro y a Andrés que echaba la red al agua porque vivían ¿de qué? De la pesca. Ese fue el momento de encontrarse con ellos. Jesús los llamó, vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Wow. Pero en el momento que Jesús ya no está, en el momento que Jesús desaparece, se fue el primer encuentro. Pero en el momento que Jesús ha cumplido los 3 años y medio con los discípulos, con Pedro en este caso, y les ha enseñado cómo pescar personas, se sienten congelados, se sienten solos. ¿Dónde está mi Señor, al que lo he seguido por 3 años y medio? Me dejó, me abandonó. No entendieron ellos, todavía no entendieron lo que estaba pasando. Y el lugar a donde Dios los estaba llamando. Y esa es nuestra naturaleza humana. Volver atrás cuando no vemos un camino hacia adelante. La de usted, la de usted, la de usted y la mía es volver atrás cuando no vemos el camino hacia adelante. Por desgracia. Nos bloqueamos, no sabemos qué ocurre. Dios me abandonó. ¿Dónde está mi Señor? ¿Por qué tengo que vivir esta situación? ¿Por qué tengo que pasar por esta angustia? Me siento solo, me siento abandonado, frustrado. ¿Por qué, Señor? ¿Dónde estás? Conéctate. Pero es que el Señor se está conectando y ni cuenta te das. Porque por 3 veces ya había presentado delante de ellos y ni cuenta se estaban dando de que era el mismo Jesús. Sí lo reconocían, pero no cambiaban. Porque esa es la naturaleza que tenemos nosotros, que sabiendo que Cristo está, no cambiamos actitudes. Ay, pastor, no me gustó eso. Sabiendo que el Señor está cuando nos está diciendo cómo andar, cómo caminar, no cambiamos actitudes.
Y esa es la costumbre de la iglesia. Hay gente aquí que sigue peleando por recuperar su pasado. Hay gente que está intentando recuperar el pasado. Y escúchenme bien y apúntese eso. Su pasado ya no existe. Quizás no le gustó, pero su pasado ya no existe. Su pasado ya pasó. No perdamos nuestro tiempo volviendo a la pesca. ¿No entendieron? Cuando Dios sigue teniendo un plan y un propósito en nuestro presente y nos espera en nuestro futuro. No te quedes pensando en el pasado. Dios quiere que te actives en el presente porque Él te está esperando en el futuro. El llamado de Jesús en todo este proceso era enseñarles porque futuramente se iba a volver a encontrar con ellos. En ese tiempo del Pentecostés, los 50 días que Jesús iba después de la resurrección manifestando en la vida de cada uno de ellos, era para que ellos recordaran lo que tenían que seguir enseñando, porque tiempo atrás, tiempo a futuro, volvería a presentarse por una iglesia, y sin ver, por fe teníamos que creer. Esa era la actitud que estaba enseñándole Jesús a las cabezas que futuramente tenían que hoy, como nosotros, manifestar la palabra de Dios. Usted está aquí porque estos discípulos al final entendieron. Usted está aquí escuchando el mensaje porque estos discípulos entendieron que ese Cristo que se manifestaba después de la resurrección era para recordar que próximamente vendría por una iglesia completa. ¿Están aquí o no están aquí? Aleluya. Así que no hay vuelta atrás. No piense tanto en su pasado. No se puede construir con quien no está. Dejemos de lamentar y comencemos a construir con aquellos que están presentes. A veces pensamos, ay, la hermanita, el hermanito que ya no está, aquel que... No, hermano, ya no está. Pero usted sí está hoy. Y trabajemos para el futuro con usted hoy. Y si hoy usted no está, Dios mandará otro mañana y trabajaremos para el futuro, para que el reino del Señor no se quede estancado, porque el reino de Dios no se puede quedar paralizado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que usted es importante. Pero Pedro y los discípulos volvieron a la pesca de su pasado, volvieron hacia atrás. Y bueno, Jesús se les aparece, sale a su encuentro. Y lo que leímos de la historia, lo que no leímos en esta historia es la segunda parte del capítulo, que yo quiero que usted lo lea en casa, que se encuentra desde el versículo 15 al versículo 18, ¿vale? Que está ahí, desde el 15 al 18, que todo el mundo conoce esta historia porque es mega chula. Y dice que después del desayuno en la orilla del mar, después de que ellos entendieron que era Jesús, que ya lo tenían claro, que estaba con ellos, después de que Pedro se vista porque se había desvestido para estar pescando y estaba en paños menores el pobre y semidesnudo, Jesús mira a Pedro ahí en la orilla, después de haber comido el pescadito ese grande y tomado pan, y le hace 3 preguntas. La misma pregunta 3 veces. Pedro, ¿me amas? Pedrito, ¿me amas? Y Jesús, que era bilingüe, le dijo, Peter, ¿me amas? Ya sabe usted que Peter y Pedro es lo mismo, ¿no? ¿Me amas? ¿Y qué dice la palabra? Que Pedro se molesta, que le cambió la cara, se puso ahí, empezaron los WhatsApp, las imágenes de los WhatsApp, que eran enfadados y todo. Se molesta porque le hace la misma pregunta 3 veces. Pero cuando estudias esta historia, te das cuenta que Jesús, cuando hace algo, lo hace en su totalidad. No lo hace a medias. Siempre hay un porqué, un pero de cualquier cosa que él habla. Y Jesús vino a restaurar a Pedro con esas preguntas. Porque de la misma manera que Pedro lo negó 3 veces, Jesús le está dando 3 oportunidades para ser restaurado. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Wow.
es lo que está haciendo Jesús en ese momento? Le está recordando a Pedro: Pedro, tu futuro no está en las redes de pesca. Pedro, tu futuro no está en la pesca de peces. Tu futuro está en la pesca de personas. Tu futuro está en la edificación de la iglesia, Pedro. ¿Por qué vuelves al pasado? Yo te dije que te iba a enseñar a ser pescador de hombres y lo hice, pero en tu debilidad volviste a tu pasado. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Yo no sé usted si no entiende el mensaje ahí, pero es que a veces volvemos al pasado perdiendo la voluntad y el propósito que Dios había encaminado en cada uno de nosotros. Cuando Dios te dijo algo y tú por miedos a que no salga como tú pensabas, porque ¿dónde está el Señor? Pero es que Él, si te prometió, va a cumplirlo. Pero viene a recordarte: ¿me amas? Edifica mi iglesia. Porque Jesús le había dicho a Pedro, cuando Pedro tuvo la revelación en Mateo 16, mira que le dice. Uy, mi secretario. Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Di conmigo: revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Escúcheme esto porque le va a volver loco. La roca no es Pedro. La roca es la revelación. La roca es la revelación de quién es Jesús. A Pedro se le reveló quién era Jesucristo. A Pedro se le reveló quién era Jesús. Sobre esta revelación edificaré mi iglesia. Porque la iglesia sin Cristo no es nada, y la iglesia con Cristo lo es todo. Pedro, pastorea mis ovejas, porque se te ha revelado el Cristo de la gloria, el Cristo que todo lo puede. En Cristo todo es posible. Pedro, la revelación es que Jesús es la piedra angular. Y sobre Él, sobre Cristo, se edifica la iglesia. ¿Están aquí o no están aquí? Le está diciendo: Pedro, escúchame, Pedro. Pedro, me negaste, volviste a tu pasado, pero salgo a tu encuentro para recordarte, aleluya, que sin importar lo que has hecho, que sin importar tus errores, que no me importa que hayas regresado a tu pasado, que aunque me negaste, sigo teniendo un plan contigo, Pedro. Escúchame, Pedro. ¿Cuántos Pedros hay? Yo quiero que los Pedros de aquí abran el entendimiento en esta mañana. Aunque negaste al Señor, aunque saliste huyendo, aunque quizás volviste a tu pasado, aunque volviste a pescar peces que no eran personas, hoy el Señor te está diciendo: hijo, todavía me acuerdo de ti, tengo un plan contigo. Aleluya, lo que declaré sobre ti se tiene que cumplir. Yo no sé si usted está entendiendo lo que le quiero decir en esta mañana, que lo que Dios ha prometido se tiene que cumplir. De usted depende que eso se haga realidad. Lo que declaré sobre ti, sobre tu vida, que serás un pescador de hombres, eso sigue estando vigente. No ha caducado, no tiene fecha de caducidad. Está vigente ahí. Cuida de mis ovejas, pastorea apacenta mis corderos, edifica la iglesia. Aleluya. Tu futuro no está en la pesca de peces. Tu futuro está en la extensión del reino de los cielos.
Yo no sé quién está aquí, pero y ha vuelto a las redes del pasado. Yo no sé cuántos de aquí, la incertidumbre de su vida, el caos quizás que está viviendo, la crisis, los miedos, los temores, le hacen regresar a su pasado. Como que en mi pasado es más fácil. Y quizás piensas que es un simbolismo para tu vida el regresar a tu pasado, a donde tú naciste, ese lugar donde tú empezaste. Pero hoy estoy aquí para recordarte que tu futuro no está en tu pasado. Tu futuro está en tu presente. Tu futuro no está en lo que viviste hace 20 años. Tu futuro no está en lo que viviste hace 40 años. Tu futuro no está en lo que viviste hace 2 años. Tu futuro está en el presente, en el hoy, donde Dios te ha puesto en el día de hoy. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? No importa cuán lejos pienses que está Dios de ti. No importa cuán grande pienses que tu error fue. Quizás piensas que fue enorme ese error que cometiste. Tu futuro no está en la pesca. Tu futuro está en lo que Dios ha declarado sobre tu vida. ¿Sabemos que Dios ha declarado bendición? Pues quédate con eso. No retrocedas para atrás, en el nombre de Jesús te lo digo. Y dice que Jesús sale al encuentro de Pedro y para refrescarle la visión. Para refrescarle ahí la visión y el propósito que un día puso sobre su vida. Va a refrescar la visión que Él ha depositado en su corazón. Y ahí Jesús se manifiesta. Porque todos aquí, y no importa quién eres, quizás hoy sea tu primer día en la iglesia, o 5 años ya viniendo a la iglesia, o varios meses, o 10 años, no sé, o 20 años en la iglesia, no importa. Quizás cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, tenemos una visión divina, dada por Dios, personal para nosotros, que tenemos que cumplir en este mundo. Dios nos ha llamado a ser pescadores de hombres. A todos, es la gran comisión. No necesitas ser pastor. No necesitas ser evangelista. No necesitas ser un maestro, ni un apóstol, ni un profeta. Necesita tener a Cristo en su corazón y cumplir con el llamado de pastorear a las ovejas de Jesús. Pero pastor, yo pensaba que había que ser pastor. No. Pedro, ¿me amas? Sole, ¿amas al Señor? Pastorea a las ovejas de Cristo. José, ¿amas a Dios? Apacienta las ovejas del Señor. Tan sencillo. Ay, yo pensaba que había que ser pastor. No. Dobla tus rodillas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dile: Señor, utilízame. Yo quiero ser herramienta en tus manos. Lo harás mejor, lo harás peor, pero tu presente va a marcar tu futuro. El Señor quiere refrescar la visión de cada uno de los que estamos aquí, porque todos hemos recibido visión de parte de Dios, ese llamado, y quiere refrescarnos. Pedro necesitaba una visión refrescada. Pedrito, amiguito, amigo, tu futuro no está en tu pasado, Pedro. Jesús le dijo eso a Pedro. Pedro, no, tu futuro no está en el pasado. Sé que no sabías lo que hacer y volver a la pesca es fácil, es cómodo, pero salgo a llamarte y decirte que te llamé a edificar la iglesia, Pedro. ¿Saben algo? Cada uno vive con visión. Esa persona, miren, cada uno de los que estamos aquí, si vive con visión, usted es una amenaza para el reino de las tinieblas. No entendieron nada. El hombre, la mujer de Dios que vive con visión de parte de Dios es una amenaza para el reino de las tinieblas. Cuando un hombre y una mujer se empodera de Dios, las tinieblas tiemblan.
Mire, el diablo se va, no puede aguantar donde un hombre y una mujer está completo con las cosas de Dios. Por eso usted es una amenaza en el presente para el futuro, pero para el pasado ya no es ninguna amenaza, porque el pasado ya pasó. Lo importante es su hoy. ¿Cómo estamos viviendo hoy para Dios? Seguimos pensando. Hay hermanos que, mire, le voy a decir algo. La visión es nuestra brújula. Yo sé que la brújula es Dios, la palabra, pero la visión que Dios nos ha dado es una brújula para nuestras vidas, para manejarnos, para andar. Una persona sin visión de su futuro siempre vuelve a su pasado. Si usted está aquí y no tiene visión de futuro, va a volver a su pasado. Discúlpenme, porque va recordando el ayer. Ay, yo me acuerdo, hablamos con hermanos hoy en la iglesia donde yo estaba. Maravilloso el pastor, qué unción, tenía pelo y eso. Y decía, y el pastor y la pastora y esto y lo otro y la alabanza y el hermano Gigi Ávila y Billy Graham y Maurice Celulo y el otro, y yo digo, volvemos a los años 90. Nos volvemos a los años 90. Qué bueno por aquellos hermanos. Pero si volvemos mucho más atrás, el mismo Jesucristo dijo: es necesario que yo me vaya, pero vosotros mayores cosas que yo haréis. ¿Qué tenemos que pensar tanto de los hombres que ya hoy no están, que sirvieron para el propósito de Dios en ese momento? Pero eso es el pasado. No podemos seguir viviendo del pasado, de lo que esos hombres hicieron. Gigi Ávila, más de 10 millones de personas que llegó su evangelio. Billy Graham, lo mismo. El otro, gloria a Dios por esos hermanos. ¿Y tú qué estás haciendo en tu presente? ¿Cuál es tu vida presente para Dios? No puedes ser tu Gigi Ávila, no puedes ser tu Billy Graham, no puedes ser un hombre, una mujer empoderado de Dios y que miles de personas vengan a Cristo. Claro que sí, el mismo Dios que tuvo Él lo puedes tener tú si quieres. De ti depende. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu carisma? ¿Dónde está tu posición? Levántate para Dios, empieza a caminar en victoria. Aleluya. Yo sí creo, si ese aplauso para Dios, dáselo fuerte. Por eso yo cuando leo las escrituras, yo no veo las escrituras que Dios ya no está. O sea, veo que ya no está en el pasado. Las historias del antiguo pacto son para fortalecer nuestras vidas. Las historias del Antiguo Testamento es para que crezcamos, aprendamos. A mí me gusta mucho predicar del antiguo pacto, pero sin olvidarnos que estamos en el nuevo pacto. Como dijo el pastor el otro día que nos visitó, el apóstol Pablo predicaba de Cristo, no predicaba de Saúl, ni predicaba de David, ni predicaba de Isaías, predicaba de Cristo. Nosotros tenemos la Biblia para predicar de todo, pero nunca nos olvidemos que Cristo es sobre todas las cosas. Y en Él hay poder, en Él hay victoria, en Él hay sanidad, en Él hay restauración, en Él hay avivamiento, en Él hay provisión, en Él está todo. Qué bueno por los profetas Jeremías, Isaías. Qué bueno por todos esos hombres de Dios que predicaron en el antiguo pacto. Pero qué bueno es tener al Cristo de la gloria, que sabemos que futuramente viene a por nosotros, porque nos ha dado una palabra profética: y vendré por mi iglesia. Para ser iglesia tenemos que empezar a capacitarnos ya urgentemente y no pensar en lo que hacían, como os he dicho, los antiguos predicadores como Gigi Ávila, Billy Graham. Gloria a Dios por esos hermanos, pero convirtámonos nosotros en esos hombres y mujeres de Dios que llevan el evangelio sin temor a predicar la palabra del Señor a cualquier persona. Ay, pastor, pero ¿cómo le voy a predicar a una prostituta? Predícale a la prostituta. ¿Cómo le voy a predicar a un drogadicto? Predícale al drogadicto. Más Cristo vino por lo vil y despreciado, lo que nadie se acercaba a predicarle. ¿Qué se creen que hacía Gigi Ávila y Billy Graham? ¿Predicarle a los ricos? Le predicaban a todo el mundo que venía ahí. Y los ricos decían: ¿pero qué pasó aquí? Y se iban transformando cada uno de ellos.
Yo cuando leo las Escrituras veo a un Cristo en el presente, no veo a un Cristo en el pasado. Aunque sabemos que hace 2000 años se escribió el Nuevo Testamento, pero yo no lo veo en el pasado, veo el presente. Porque la Biblia es presente para nosotros el día de hoy, para mantenernos al futuro, como dice el libro de Revelaciones, preparándonos para el futuro, preparándonos para lo que está por acontecer, aquello que pronto viene para su iglesia. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? Así que tenemos que entender que nuestros mejores días no están detrás de nosotros, sino que nuestros mejores días vienen de camino. Tenemos que entender que nuestros mejores días no fueron ayer y antes de ayer y el año pasado. Tenemos que entender que nuestros mejores días son de hoy en adelante. Nuestros mejores días es de hoy en adelante. El mañana quizás pasado, pero viene algo grande para tu vida, para la tuya, para la tuya, para la tuya y para la tuya. Aleluya. Habrá alguien que reciba esto en el nombre de Jesús. Por eso una iglesia sin visión de su futuro siempre va a querer volver a su pasado. Aleluya. Eso ocurrió con el pueblo de Israel. Salieron de la esclavitud de Egipto, fueron hacia la tierra prometida. Había una promesa dada para ellos: os voy a llevar a un lugar donde mana leche y miel. No va a faltar de nada, la provisión va a llegar de una manera poderosa. Pero su primer desafío, el primer desafío del pueblo de Israel, es que estaban con hambre. Vino el hambre, porque es que cuando viene el hambre, cuando viene la necesidad, y Dios provee. ¿El qué provee? Maná. Y el primer día, ¡puf!, llega el maná. Maravilloso, especial. Qué dulce, qué maravilla el maná este que nos ha enviado el Señor. Gracias, Señor. El segundo día, manda el maná. Ya está bueno. Está bueno el maná. El tercer día, cuando manda el maná, me comería una empanadita colombiana. Estaba ahí ya, como que, ¿saben? Ya, el tercer día ya pesaba el maná. Y el cuarto día, ya no aguanto el maná. Ya no aguanto el maná. Y empiezan a decir tonterías como: en Egipto estábamos mucho mejor. En Egipto comíamos tién todos los días. Un día lentejitas, arrocito, unas patatitas fritas de vez en cuando. Pero ahí estaban volviendo al pasado, teniendo una promesa en el futuro. Dios les había dado una promesa: vais a ir a un lugar donde mana la leche y la miel. No os va a faltar de nada. Pero cuando hay desiertos en nuestras vidas y la provisión que Dios te está enviando no es la que tú esperas, enseguida empezamos a quejarnos. ¿Dónde está nuestra fe? Yo sé, sobre todo es un mensaje para sobre todo los que vienen de fuera, que es más difícil. Pastores, que usted no entiende. Sí entiendo. Sí entiendo. Y entiendo que si tienes fe, al que cree, porque lo dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios no es mentirosa. Solamente nos falta creerle a Dios. Y ningún hijo de Dios mendigará pan. Pero tienes que saber aguantar con la prueba que Dios te está enviando. Ese momento que no es lo que tú esperas, pero que si esperas con fe, Dios te va a dar la provisión que necesitas. Simplemente ten fe, espera. Wow, Señor, pero es que la necesidad, ten fe. No pierdas tu fe, porque hay una promesa que Dios te ha dado. No te ha sacado de tu país para que estés aquí llorando. Quizás te ha enviado aquí para madurar tu vida espiritual y empieces a doblar más las rodillas, que en tu país a lo mejor te habías acomodado a que, wow, qué maravilloso el culto, 20,000 personas en la iglesia, maravilloso. Y ahora llegaste a una iglesia de 300 y dices: mi iglesia era más grande. ¿Qué pasó?
No es el mismo Dios el que estaba allí con 20.000 que aquí con 300. ¿Por qué tú estás ahora congelado? Es que la prueba, es que la crisis, es que la situación, es el mismo Dios que estaba allí, es el que está aquí. Pon tus ojos en Jesús. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Dios? Aleluya. Ponte sobre tus pies.